Bueno, buenas tardes. Esta es una entrevista que estamos realizando para el ciclo de entrevistas del Centro Argentino de Arte Textil. Hoy entrevistamos a la artista visual María Rosa Andreotti, entrevista a Mónica Salomón, 1 de marzo del 2023 en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, María Rosa, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Tu actividad ha sido muy prolífera durante toda tu vida, pero queríamos conocer tus inicios, dónde naciste, si tenés ganas de decir el año, cuál fue tu educación, cómo llegás al arte. Bueno, nací en Santa Rosa, La Pampa, en 1944. Hoy tengo 78 años. Soy la hija mayor de una pareja que se conocieron unos años antes, ambos inmigrantes internos de la provincia de Buenos Aires, que llegaron a Santa Rosa, como tantos otros inmigrantes, buscando un futuro. Mi papá, como empleado de la Dirección General Impositiva, y mi mamá como empleada en salud pública, donde ya había una hermana de ella. Ellas eran de Villegas, mi papá de Junín. Yo siempre que pienso en mí, pienso que lo importante que fue para mis padres haber llegado ahí, haber tenido y formado una familia en Santa Rosa. Lejos, como era en esa época, hoy no es tan lejos, ¿no? Porque son 400, 500 kilómetros de separación, pero en esa época era muy difícil la conexión, el viaje, las rutas, etcétera. Yo me crié en La Pampa y viví en La Pampa hasta los 19 años. Así que actualmente soy más porteña que pampeana. Pero siempre me gusta pensar en la Pampa, porque si bien odiaba el viento y la tierra, la distancia de los centros urbanos, odiaba esa lejanía. Sin embargo, tuve una infancia linda. Recuerdo de esa infancia algunas cosas, sobre todo las relaciones sociales. Yo iba a una escuela pública y casi todas mis amigas eran mis compañeras de colegio, de la escuela. Eh, eh, Recuerdo de la infancia que tenía con una amiga que se llama Nichi, armábamos circos en los gallineros. En el gallinero de ella había dos caranchos, y en el gallinero mío había gallinas y palomas. Y lo que hacíamos nosotras, pero esto era recurrente, ¿no? Una o dos veces por semana nos reuníamos en uno de los dos gallineros, y ahí armábamos un circo donde nosotras éramos domadoras. Y bueno, yo no recuerdo con qué estábamos, pero supongo que tendríamos algún palo que haría como de rebenque, y no domábamos a nadie, solamente asustábamos a los caranchos y a las palomas, ¿no? Pero bueno, esa era una actividad que hacíamos, digamos, cuasi artística. Después teníamos otra actividad de chicas, que era en el fondo de la casa de otra amiga, donde tenían un acoplado de camión. Y ahí en ese acoplado de camión hacíamos un escenario, porque hacíamos funciones de teatro. Todas estas cosas las hacíamos en la escuela primaria, porque en la escuela primaria había una actividad de fin de curso, ¿no? Donde siempre había teatro, ¿no? Si éramos seleccionadas para las funciones de teatro, bueno, terminaba una función al final del año en el Teatro Español, que era el teatro que había en Santa Rosa. Bueno, estas actividades, yo las considero las sociales de la infancia. También se matizaban con lectura. Yo era muy lectora desde chica,
tercero, cuarto grado. Mi papá nos había regalado, digo nos porque, bueno, no mencioné que éramos 3 hermanos, pero en esa época de las lecturas éramos todavía 2. Nos había regalado una colección de Robin Hood, que eran, no sé, eran piezas literarias para jóvenes, ¿no? Y ahí estaba la colección, en la colección estaba Mujercitas, que era obviamente mi preferida, y yo medio que la destrocé al volumen de Mujercitas. No hace mucho tiempo estaba tan deteriorado que decidí llamar a una encuadernadora que, que me lo recuperara el libro, y ahora está toda la colección que la conservo, donde la única que brilla es Mujercita. Bueno, mis otras lecturas en esa época eran El Tesoro de la Juventud. Mi papá era el proveedor de todas estas cosas, luego de discos. Él tenía relaciones con gente que tenía comercios y que traía estas cosas, y mi papá tenía una, no sé, especial interés en proveernos de cosas que hacían a la cultura, lo que él pensaba que hacía a la cultura, ¿no? Bueno, y El Tesoro de la Juventud era otros libros que a mí me interesaban muchísimo. Había en El Tesoro de la Juventud una sección que se llamaba El libro de los porqués, donde se relacionaban fenómenos inconmensurables, como era llegar a las estrellas, o la profundidad del océano, con monumentos reconocibles, como por ejemplo la Tour Eiffel. Tantas Tours Eiffel era en la profundidad de los océanos. Eran cosas rarísimas, pero a mí me encantaban porque me sacaban de una cosa muy árida, ¿no? De un entorno muy árido, donde lo más entretenido era en la escuela y en los circos y el teatro, estas cosas eran las más entretenidas que recibíamos, pero después era una época en que solamente se escuchaba Radio Nacional local, no se podía escuchar ninguna radio que no fuera la local, no, tampoco la local, Radio Nacional, ¿no? No había actividad que fuera muy estimulante, por lo menos así la veía yo, la sentía yo. Así que, y en esto no sé, me identificaba con otras amigas, o sea, comentábamos estas cosas que leíamos. El Tesoro de la Juventud realmente era un tesoro. Tenía juegos, tenía partes científicas, tenía secciones de historia, bueno, la historia prevaleciente a mitad, digamos, que reinaba a mitad del siglo XX de una editorial norteamericana. Bueno, pero esto era para nosotros muy valioso, ¿no? Así que esta era la infancia que yo tuve, que por supuesto era una infancia de juegos y de vida familiar, ¿no? ¿Tu contacto con el arte cuándo se inicia? Yo por esta época ni siquiera tenía idea de lo que era el arte. Yo me crié, vivía entre trapos, agujas, tijeras. En mi familia había 2 modistas, un sastre, tejedora, bordadora. Yo me crié en ese entorno. Así que lo que yo puedo decir que digamos, reconocer como que fueron los principios de mi actividad artística, los asocio con el hacer, ¿no? El hacer de estas mujeres y, bueno, esta gente de la familia, que no vivían todas en el mismo lugar, pero todas donde yo vivía, pero sí, por ejemplo, había una de mis tías, era una gran bordadora y tejedora, pero tejedora de telar.
y ella era profesora en lo que se llamaba escuela profesional. Y yo estaba, ella bordaba a máquina, era una luz. Y además tejía en el telar. Bueno, yo estaba todo el tiempo cerca de ella, porque a mí eso me fascinaba. Y ella me llegó a regalar el primer telar pero muchos años después, ¿no? Un telar de mesa. Y también me regaló un telar de 4 cuadros que usé mucho, incluso para obras. Una obra en la que yo tuve el segundo premio en un salón bienal textil del Sibori, esa obra que se llamó Vacío, Vano, Vacante, esa obra tuvo el segundo premio. Y yo lo tejí todo con ese telarcito de 4 cuadros, que era básico, imprescindible, lo imprescindible para tejer, pero hice muchísimas cosas y a mí me entretuvo mucho. O sea, mi abuela paterna era bordadora, pero sobre todo eran tejedoras de crochet. En esa casa hacían unas cosas maravillosas tejidas, también a 2 agujas. Venía a Buenos Aires, donde vivían mi abuela con 2 tías que eran modistas de alta costura, y yo me metía en los cajones esos que tenía y sacaba trapos y armaba cosas para las muñecas, y no me limitaban en eso. Entonces yo hacía todas estas cosas sin saber lo que estaba haciendo, ¿no? Pero disfrutándolo. Y cuando tu etapa de la adolescencia que transcurrió en La Pampa también. Sí, yo hice todo el colegio secundario en el Nacional de Santa Rosa. Y en mi adolescencia yo tenía ya algunos intereses definidos que, digamos, fueron los iniciales de toda una vida, ¿no? Primero me interesaban los idiomas. O sea que yo empecé estudiando desde muy chiquita, yo no sé si tendría 7 años, que ya iba a estudiar inglés. Allá no había un profesorado, no había profesores, en la escuela no se enseñaba, pero yo tenía mucho interés, entonces me mandaron a esta profesora eh, y yo era muy aplicada, a mí me encantaba. Cuando eso estuvo consolidado eh, y entré en el secundario, esto ya era como ya sabía yo bastante de inglés, incluso llegué a tener pequeños alumnitos en una escuela a la tarde. Empecé a estudiar francés. O sea, me interesaba muchísimo cómo se construían los idiomas, las palabras, qué era lo que había. Este, muy interesada en eso. Y en el colegio secundario, en segundo año, cuando yo tenía 14, era el año 1958, me involucré en el club de estudiantes. Y en el club de estudiantes fue mi primer contacto con la política. Era una época también donde que se debatía la educación entre libre y laica. Libre era la educación religiosa o la posibilidad de hacerlo con alguna religión, y la laica era escuela pública, sin religión. Bueno, yo adherí a la educación laica. Y en esa época de tanto fervor por la libre y laica, en un momento que vine a Buenos Aires, fui a una manifestación, la primera manifestación de mi vida, que era por la educación laica. O sea, ya entonces había algunos intereses que se iban definiendo. Por supuesto que también hubo lecturas, que continuaron las lecturas. Tuve la suerte enorme de tener en el secundario, que era un magnífico colegio nacional, dos profesoras que
fueron una de literatura y otra de lógica y filosofía. Y fueron un poco mis mentoras, porque una me guiaba en lecturas en literatura universal y otra en lectura filosófica. Yo leía epistemología, teoría del conocimiento. Yo leía Kant, Hegel. Era increíble las cosas que leía y que la profe me las prestaba, me las llevaba a casa, me pasaba las horas leyendo eso. Hoy ni siquiera reconozco ni me acuerdo nada de eso, pero yo en ese momento yo lo disfrutaba. Por entonces, por mi adolescencia, empezó a aflorar también otra cosa que me definió en la vida, y era el gusto por los viajes. Yo soñaba con viajar a Buenos Aires, porque a mí el viento en la tierra, esta cosa que yo sentía que no estaba, que no podía acceder a cosas, conciertos, no sé, un montón de cosas. Eso me atraía muchísimo de los viajes a Buenos Aires, pero lo que más me atraía era bajarme del colectivo, donde me esperaba en primera junta una tía, bajarme del colectivo y empezar a sentir ese olor a transporte, a nafta, no sé, y al mismo tiempo la humedad de Buenos Aires. Me encantaba eso. Yo llegaba y ya estaba en otro mundo. En esa época, en La Pampa, no había verde prácticamente. Le costaba el verde. Era muy seco. Las verduras que venían de no sé dónde. O sea, era, no sé, yo si lo digo, hoy tengo que elegir entre seguir viviendo acá o irme a vivir a un lugar árido, como La Pampa, que tampoco es tan árida ahora, pero e irme al trópico, yo me voy al trópico. O sea, tengo un gusto por ese calor, pero ese calor húmedo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pero este asunto de los viajes, hace unos años, reviendo un álbum que hacía mi papá para cada uno de nosotros cuando éramos chicos, en el álbum descubrí que mi primer viaje había sido a los 5 meses. Yo digo, esto me marcó a mí para siempre, ¿no? Bueno, que a los 5 meses ellos me llevaron a General Villegas a presentarme a la familia de mi mamá. Después habré hecho otro, pero bueno, viviendo en La Pampa no había más remedio que viajar y viajar mucho. Y yo creo que el viajar y la expectativa de lo que encontraba, la llegada, bueno, ese tipo de cosas a mí no sé, me encantaban. Y bueno, me siguieron encantando durante toda la vida. Hoy los viajes para mí son una cosa muy importante, ¿no? Yo, pensando en esta entrevista, dije, bueno, voy a hacer una especie de división del tiempo por décadas. Y entonces, empezando por la década del 60, que fue mi adolescencia, yo diría que fue una época muy, muy hermosa, con algunos episodios muy tristes. En lo personal, tuve una de las pérdidas tempranas más significativas, que fue la muerte de mi papá cuando yo tenía 15 años y él 43. Un ataque cardíaco masivo, y esto fue un tsunami en la familia, ¿no? Yo había terminado el tercer año. Mi mamá y mis hermanos, yo ya tenía un tercer hermano, 8 años menor que yo, y ya nos quedamos
por lo menos un par de años más, 3 años más viviendo en Santa Rosa. Yo digo que también fue una década muy buena para mí, porque 3 años después que murió mi papá, yo obtuve una beca de intercambio a Estados Unidos. Y estuve un año viviendo parte en un college y parte con una familia norteamericana. El college se llamó Skidmore College, era un college de mujeres, y yo participé en un plan piloto con una otra adolescente, post-adolescente, porque ya había terminado el colegio yo, brasilera. Y también tuve una familia, era un matrimonio con 6 hijos, inusual para norteamericanos, con quienes aún hoy tengo muchísima relación. Así que a mí se me expandió el mundo en esos años 60, se me expandió la familia, se me expandieron los amigos. Fue fantástico, fue fantástica esa década. También entonces conocí a quien después fue mi marido, pero bueno, cuando yo volví de Estados Unidos, del año, mi mamá decidió que nos mudáramos a Buenos Aires, porque tanto yo como mi hermano, el que me seguía, estábamos en la universidad. ¿Qué estudiaste? Cuando yo volví de Estados Unidos, lo primero que hice fue conseguir trabajo, porque venía con ese espíritu que tienen todos los chicos de mi edad en Estados Unidos, que durante las vacaciones trabajan, hacen dinero. Para mí eso era fantástico. Yo ya había tenido una experiencia de ganar algo de dinero con estos alumnos a los que les enseñaba el inglés, ¿no? En sus comienzos. Pero recién cuando volví, empecé a trabajar. Y trabajaba como dactilógrafa, haciendo, bueno, escribiendo a máquina cosas de la facultad, y después entré a trabajar en la Embajada de Grecia. Yo tenía ya muy buen nivel de inglés, y entonces trabajaba como traductora de boletines culturales que después eran reproducidos en la radio y otras cosas. Y también asesoraba a la gente que viajaba. O sea, tanto me interesaba el tema de los viajes que yo me metí en cómo ir de un lugar a otro, qué medios de transporte, asesoraba a la gente que viajaba, nunca había estado yo en Grecia. Bueno. Simultáneamente con esto, en un momento nos casamos con aquel primer amor de La Pampa, conocido en La Pampa, y ya por supuesto estábamos viviendo toda mi familia en Buenos Aires, y ahí empecé la carrera de traductor público, pero no solamente iba a la facultad para hacer la carrera de traductor, sino que al mismo tiempo me metí en el Instituto del Profesorado, en el Joaquín de González, para estudiar el profesorado de inglés. La idea mía era mejorar todo lo que tuviera que ver con la formación. Y después me metí en filosofía y letras para mejorar mis conocimientos de lingüística y sobre todo del español. Así que yo me metí en una carrera y al mismo tiempo tenía el soporte de otras dos. Por esta época, cuando yo me casé, era muy necesario tanto para sostenernos con mi marido, necesitábamos trabajar los dos. Así que yo tenía todo el tiempo ocupado en el trabajo y la carrera. Cuando nos casamos nos fuimos a vivir a un departamento en Maipú, Córdoba. Era la zona del Vitela.
nosotros vivimos, los años que vivimos ahí en ese departamento, 3 años, vivíamos metidos adentro del Ditela. Todas las actividades estábamos metidas ahí. La verdad es que fue una época muy linda, y una época en la que empecé a reconectarme con el arte. También es cierto que en Estados Unidos, como yo estaba becada, tenía la obligación de hacer de trabajar, hacer algunos tipos de trabajo. Así que me metí en un trabajo que era ser modelo en las clases de dibujo y de pintura, y también me puse a estudiar historia del arte, porque yo, lo del arte fue una cosa que quedó ahí como suspendido, pero siempre latente. Fue cuando yo tuve una psicoanalista, una terapia, y una psicoanalista, eh, viendo mis habilidades manuales y viendo mi interés, el interés que me despertaba lo artístico, me convenció de que entrara que empezara a hacer una carrera de arte. Y yo, como estaba involucrada en estas cosas del traductorado y esto, no me no me daba el tiempo para hacer una carrera, pero lo que sí hice, con el consejo de mi terapeuta, fue entrar en el taller de Luis Negrotti, porque lo textil era lo que yo tenía más cerca, y, y, y bueno, no sabía por dónde rumbear. Me pareció que por ahí seguro que iba a andar. Y la verdad que fue una experiencia fantástica estar en el taller de Luis. Eh, a mí me abrió un panorama enorme. Inmediatamente, inmediatamente empecé a, a seguirlo a él como una persona a quien yo admiraba por lo que hacía, por lo que pensaba. Él era un artista, bueno, textil, fantástico, pero también tenía algo era la época del conceptualismo, y él tenía algo de artista conceptual. ¿Y qué hacías en lo de Negrotti? Negrotti, bueno, yo empecé a aprender a hacer algunas técnicas que fueron las primeras en las que me metí, porque a mí me pasaba una cosa con el telar, y era que yo sentía que era una planificación de largo plazo que ni mi cuerpo ni yo mentalmente estaba dispuesta, no tenía esta disposición para eso. Pero sí lo que empecé a hacer fue lo que se llama transposición de urdimbre, ¿no? Con un telar de alto liso. Eh, Así que empecé a hacer obra. Mi primerísima obra fue hecha con la transposición de urdimbre. Y después una segunda obra que fue un caracol, una preciosa obra que tuvo un premio en el primer concurso que me presenté, que era del CAT, el concurso del CAT. Me dieron un premio por esta obra que realmente era magnífica, y era escultórica. Yo siempre trabajé, incluso en el textil, fuera del plano, fuera de la pared. En el taller de Luis, después de hacer todas estas experiencias textiles, yo empecé a hacer papel hecho a mano. Luis era un innovador en esto, una persona que transmitía el entusiasmo por la actividad, así que me dediqué a full a la actividad papelera, y esto también me permitía trabajar de la manera que yo empecé a trabajar. Yo trabajaba en espacios reducidos de mi casa, de mi departamento. Yo traducía en las horas en que yo tenía libre, que era generalmente a la noche. Cuando después tuve mis hijos,
mucho más necesaria, era el tiempo diurno para ellos y para mis otras actividades. Así que trabajaba a la noche. Y yo trabajaba con módulos, pequeños módulos que yo hacía y los repetía, etcétera. Y después armaba. Yo, desde los primeros tiempos yo hacía assemblages. O sea, yo armaba estas cosas que hacía con pequeños módulos. De muchas obras que tuve las hice así, hasta que tuve un taller. Bueno, en estos primeros tiempos del taller de Luis, aparte de las transposiciones de Urrimbre, yo también empecé a experimentar con otras cosas y a presentarme a concursos y a mandar a concursos en el exterior, bueno, todo este tipo de cosas. Y yo trabajaba yo estaba muy influenciada por lo autorreferencial. Era una época que nosotros como pareja estábamos buscando tener hijos. Esto fue una etapa difícil en cuanto a la búsqueda, así que yo hacía obras que eran globos y bolsas y cosas que estaban vacías, o sea, muy influenciada la autorreferencialidad, lo que a mí me estaba pasando. Eso lo veo ahora con mucha claridad. Yo no sé si en ese momento pensaba que quería representar eso, no me acuerdo, la verdad que no. Pero lo que sí me recuerdo era que eso tuvo un tiempo de duración, hasta que nosotros concretamos, en los años 80, concretamos la adopción primero de Pablo y 4 años y medio después de Mariana. Me salté una década, yo no sé si es el inconsciente que no quiere que recuerde, pero los años 70 fueron los años de plomo, no solamente para la Argentina, también para mi familia, porque en el 76 desapareció mi hermano menor, 8 años menor, era mi preferido, mi adorado, nos llevábamos re bien, los dos teníamos intereses parecidos, sobre todo en la política. Bueno, fue muy terrible esto. Con mi otro hermano, mi familia obviamente que vivía acá ya desde fines de los 60, estábamos viviendo acá. Mi mamá prontamente se hizo madre de Plaza de Mayo y mi hermano, el que me seguía, abogado, bueno, con él buscamos a Juan Carlos por cielo y tierra. Hay una obra que recién 30 años después yo pude hacer, que es un dibujo de su rostro multiplicado 20 y tantas veces, porque yo calcaba su rostro también de noche, y a veces yo lo que calcaba calcaba la imagen, pero yo lo que dibujaba eran números, fueron los números del 1 al 30.000. Cuando llegué al 30.000, ese rostro quedó como interrumpido por la mitad. Así que yo hacía esto también a la noche. Cuando me desocupaba de otras tareas, pero ya en otra época, ¿no? Cuando se cumplieron, me invitaron a una exposición en el Centro Cultural Recoleta, 30 artistas, 30 años. Bueno, volviendo a las cosas más o menos cronológicas, yo no tuve una formación, como te decía, una formación formal de escuela de arte. Yo fui armando mi carrera de arte a medida que iba necesitando, que mi producción iba necesitando más elementos. Cuando medio que Luis Negrotti nos dio el alta, nos dijo, bueno, ustedes ya están, éramos 4 artistas que con él nos fuimos, hicimos una exposición en Uruguay, en Maldonado, en el Museo de Arte Americano de Maldonado, y nos fuimos todos llevando nuestras obras, primero a Maldonado, después la exposición fue a Montevideo,
y finalmente a Colonia. Estas exposiciones que duran un montón, que en cada lugar 2, 3 meses, pero bueno, fue el final del taller con Luis Negrotti. Yo de ahí pasé con un tiempo de diferencia, al taller de Ennio Iommi, porque seguía con el tema del espacio y bueno, en esto de armar mi formación, bueno, la fui armando así. Yo tuve 5 años en el taller de Iommi. Fue una experiencia muy rica, me costó varias peleas con él, porque él odiaba lo blando. Y yo hacía, por supuesto que aprendía a soldar y trabajaba a veces con yeso y con otras cosas de material noble, pero hierro. Pero yo por ahí cuando tuve que hacer una muestra, que me invitaron para hacer una muestra, bueno, yo apelé a una instalación de objetos textiles, porque tengo esta cosa con lo textil desde siempre. Lo que ocurre es que a mí me mueve mucho, me inspira mucho, me surge la necesidad de hacer obra, pero muy basada en lo que me rodea, muy basada en la situación, en el contexto donde vivo, muy basada en cosas que me afectan. Ya te voy a contar después cómo fui construyendo algunas obras, para que te des cuenta para que se entienda esto de cómo fui construyendo yo mi obra y mi carrera. Paralelamente el taller de Iommi, yo me metí de lleno en teoría y en estudiar el arte contemporáneo. Y eso lo hice durante 2 años con Jorge López Anaya. Y luego de Jorge, hice también otros talleres en mi taller, convocándola a Elena Oliveras para hacer estética. O sea que en la época de Iommi, mientras yo producía en el espacio y lograba manejarme un poco y entender lo que era el espacio, hacía esta formación en lo teórico, ¿no? Después vinieron otros talleres, otras experiencias que fueron muy ricas para mí. Por ejemplo, la experiencia del dibujo experimental con Pablo Siquier y Viviana Blanco en la Cárcova. Fueron 2 años muy ricos, que a mí me reconciliaron un poco con el dibujo, porque cuando yo iba a la escuela, el dibujo de copiar los yesos, yo nunca me voy a olvidar de la flor de lis, ¿no? De copiar la flor de lis. Era terrible, porque el profesor nos ponía la flor de lis, nos dejaba ahí, y cuando terminaba la clase volvía a ver qué habíamos hecho y se iba. Era una cosa tan abstracta, tan árida, tan horrible, que yo odiaba el dibujo. Bueno, yo me reconcilié con el dibujo gracias a esta cosa experimental con Pablo Siquier y Viviana Blanco. Después hice otro taller que también me involucré mucho, que fue el de pintura con Leila Schock. O sea, yo iba incorporando los conocimientos o los talleres o las técnicas, las herramientas, a medida que las iba necesitando. Porque yo empecé a darme cuenta que todo ese acopio que yo hacía de materiales hiper jerarquizados, textiles, que los guardaba, llegó un punto en que eso no me sirvió más. Que la obra no se generaba a raíz a propósito de ese material, y que muchas veces tener ese material tan hipervalorizado
me impedía generar una obra, porque yo hacía, pero, pero lo que vino después era como otras necesidades, y lo textil, yo no podía utilizar el textil, lo que yo sabía, para volcar esa necesidad expresiva. Trabajaste mucho en textil y tenés participación en muchas exposiciones, bienales. Sí, yo voy a hablar de algunas de esas obras, porque me parece que es importante, porque son obras que yo valoro mucho, y que yo fui modificando la manera de utilizar el textil con el curso del tiempo. Voy a empezar por hablarte, comentar mi obra que se llamó Sweet Dreams, que fue la obra que tuvo el Gran Premio de Honor en el 2001. Tengo que contar cómo surgió esta obra. En la misma cuadra de mi casa, en un escalón, todas las noches dormía una mujer a quien yo veía solamente a oscuras. Sí la veía, y a veces era tarde. Pero un día yo tenía mucha curiosidad sobre esta mujer, porque dormía en el escalón de entrada de un edificio como abandonado. Y un día, cuando yo salía a caminar, a mis caminatas diarias, serían las 8:30 de la mañana, me la encuentro a la mujer esta, dormida, a pleno día en un mes de febrero, y no podía creer lo que veía. Esta mujer se me había regalado con unas bolsas de plástico, con unas medias Blue Royal. Bueno, hay que ver la foto. ¿Qué hice? Me volví a casa, a agarrar una cámara, a camarita, la que tenía más cerca, me agarré la camarita, me fui y le saqué un montón de fotos a la mujer. Cuando termino, digo, pucha, si, tal vez si me vuelvo y busco la cámara más grande, la cámara mejor, por ahí la encuentro todavía. Volví, agarré la cámara y la fotografié todo lo que pude. Esto quedó ahí en la cámara, empecé a ver las fotos, era maravillosa la foto, pero digo, ¿qué hago con esto? Bueno, algo me definió más tarde, porque una noche, o un día, de buenas a primeras, pusieron una reja ahí en la puerta para que la mujer esta no durmiera más. Bueno, yo al día siguiente, cuando vi la reja, me quería morir. Cuando le pregunté a los encargados, siempre de la vereda, qué sé yo, me contaron que había quejas de los vecinos porque la mujer esta se dormía ahí, y entonces le exigieron al Automóvil Club, que el lugar era del Automóvil Club, y había tenido este lugar como proveeduría, pero estaba cerrada. Y entonces pusieron la reja. Bueno, esta reja fue lo que terminó de cerrarme en la obra. La obra es un acolchado que yo hice también por módulos. Yo agarré las fotos, tanto de las rejas como de la imagen de la mujer, y empecé a componer unos cuadrados para hacer un acolchado con transfers. Esos cuadrados, que eran módulos, eh, eh, yo las iba a hacer transferir a una tela que en esa época llamábamos tela de avión, una tela de trama muy cerrada. Con eso hice un acolchado, pero tipo quilt, porque utilicé la técnica del quilting para incorporar esos módulos al acolchado. Los módulos tenían sus cuadrados tenían otro cuadrado interior que era vacío,
y así lo reprodujimos, lo reproduje en el acolchado. Bueno, el acolchado, por supuesto que le puse guata, pero lo terminé haciéndole algunos tajos, como que el acolchado para esta mujer sin techo era algo que yo le hacía, pero que tenía un efecto limitado, como que el frío se podía colar, ¿no? Para ella. Ella podía usarlo, pero el frío se iba a colar, porque lo que yo estaba haciendo y lo que no dependía todo de mí. Esta obra fue el comienzo de una serie en la que yo dejé de acopiar estos materiales que tanto sino que eran temas de la realidad, de mi entorno, los que me empezaron a perturbar, a inquietar, y bueno, y de ahí surgía, de estos temas de la calle, de estos temas que me rodeaban, de estas situaciones sociales y políticas, eran de donde surgía mi obra. Una segunda obra que yo quiero destacar fue una obra que hice para una exposición que tuve en el 2003, que era en la Casona de los Olivera. Me ofrecieron un lugar para una exposición. Y yo tenía en mente, yo venía trabajando con un muñeco de trapo, un muñeco que en realidad no era el muñeco de trapo que uno ve, sino era como un relleno de un muñeco de trapo, o como ¿no? Era de trapo relleno de guata. Bueno, yo empecé a trabajar con esto, saqué fotos, mandé algunas de estas assemblage con los miembros del muñeco, mandé exposiciones, y estaba trabajando en esto cuando se me presenta la posibilidad de hacer la muestra en la casona, y ahí dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y entonces ahí decidí cambiarle de escala, llevarlo a una escala humana, a esas piezas. Las piezas eran 6, 2 piernas, 2 brazos, un torso y una cabeza. Pero, digamos, eran tamaño humano, o sea que una persona circulaba por la exposición y tenía esos grandes piezas, casi más grandes que un cuerpo humano, de un cuerpo humano. Pero aunque estaban separadas las piezas, se armaba una cosa antropomorfa. Esta exposición, la que se llamó Cambio de Estado, yo estaba muy trastornada con el tema de la violencia sobre los cuerpos, pero a mí me preocupaba que yo no quería llevar a la exposición esta cosa dramática, patética. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo reflejar eso, pero sin sangre? Y entonces el muñeco que yo tuve que hacer, todas las piezas enormes, llevarlas a escala, seguían siendo de tela, rellenos de guata, seguía siendo un muñeco, pero el muñeco me sirvió para mediar lo dramático y patético. Es más, haciendo la obra, yo digo, bueno, pensando en dónde pongo las piezas, le diseñé unas bases oblongas a la medida de cada parte de ese cuerpo de muñeco, que eran como un pallet, pero bajitas, sobre el piso, y como que las piezas quedaban plantadas ahí, algunas apoyadas sobre una pared. Bueno, siguiendo la lógica del muñeco de trapo, esto todo se mantuvo porque se veía que adentro que era relleno con guata. O sea, nunca quise negarle al muñeco su calidad, porque al contrario, el muñeco me servía para mediar al ser humano, ¿no? Era un intermediario entre mi idea y un ser humano, ¿no? Bueno, la cuestión es que
aplicándole este humor de estas piezas ahí plantadas, que eran raras, en bases que eran indudablemente de diseño. Qué cosa rara, pero era una obra que, por lo que yo pude recoger, dejaba mucha gente pensando: ¿qué es esto? ¿Qué cuerpo? ¿Qué pasa con esto? O sea, generaba muchísimas preguntas. Y yo ahí, digamos que fue mi primera exposición, no la primera que hice, pero mi primera exposición donde tuve unas revoluciones y unos, sí, es eso, unas interpretaciones hermosísimas, ¿no? Y también fue un aprendizaje enorme, enorme para mí. Y esto siguió con otras experiencias que yo le llamo una serie, que yo le llamo Los Destramados. En mis habituales recorridas por Once, los sábados a la mañana, me dio por contar estos retazos, esas cosas que tiraban por fallas en la fabricación, accidentes y fallas en la fabricación de piezas, ¿no? de telas. Y viendo esto en el taller, yo decía: escucha, algunas de estas destramados eran como dibujos que me gustaban. Y yo digo: ¿qué pasa si esos dibujos que yo hacía con tinta china y con agua en el taller de Eduardo Estupía, ¿qué pasa si yo trabajo ese dibujo con los dedos en estas telas? Porque yo empecé a destramar y vi que estaba formando un paisaje. Empecé a ver paisajes ahí. Bueno, la cuestión es que esto me duró bastante tiempo, quiero decir, que fue un motivador muy importante. Hice una muestra en la tribu con estas piezas y después con una grande me presenté en una de las bienales del Sibori en el 2007 y yo ahí tenía que decidir si eso era artesanal o clásico. Y yo pensaba: si tejer es clásico, destejer será clásico también. Entonces me presenté en la categoría clásico y me dieron el primer premio. Así que esto fue también un incentivo muy importante, ¿no? La serie de Los Destramados. Y después hice otra serie que se llamó De los Trapos Sensibles. Yo por esta época ya venía en el 2004, creo que en el 2006, hubo un estudio abierto en el Molino, donde hice una obra que se llamó Centenario. Cumplía 100 años el Molino y estaba abandonado a la confitería, la parte de abajo. Y en este proyecto de estudio abierto del gobierno de la ciudad, que dirigía Ana Batistosi, me convocó para participar en el proyecto del Molino. Así que yo tenía mucho conocimiento de lo que había sido el Molino, porque yo estaba trabajando en el Congreso, en el Senado en realidad, y me involucré con el estado patrimonial que tenía la confitería del Molino. En un momento la abrieron e inmediatamente la cerraron. Entonces lo convencí a mi jefe de hacer un proyecto para recuperar este monumento como monumento arquitectónico y de valor histórico y político. Así que yo sabía muchísimo del Molino. Cuando fue esta oportunidad, entonces hice un mantel
para una mesa de 8 metros, que estaba intervenido. El mantel tenía un... yo tiraba de los hilos y hacía como un accidente ahí en ese mantel. Pero el mantel, la mesa que ocupaba 8 metros, para ese mantel, estaba vacía. Ese vacío eran los 100 años que llevaba ese monumento y que estaba en ese estado deplorable en ese momento, ¿no? O sea que 100 años que se mezclaban con la historia argentina. Entonces yo empecé a pensar que ese mantel era como el inconsciente del monumento, como que el monumento o los objetos empiezan a tener como verse afectados, se ven afectados por cosas que le pasan. A los objetos también les pasan cosas. Y yo entonces pensaba, bueno, mantel es el inconsciente del monumento. Entonces, en esta época, esto le llamé yo la época de los trapos sensibles. Hice una serie de corbatas donde también están, por eso entonces, yo veía que muchos hombres, muchos varones, tenían una dificultad particular en expresarse ante situaciones, digamos, psicológicas duras, no sé, que había una resistencia a mostrar sus sentimientos, a mostrarse como lo que sentían. Y esto era muy típico de los varones. Entonces, ¿por qué lo hice en corbatas a un trabajo? Porque la corbata es algo que lo que más luce el hombre, ¿no? Y se prestaba para hacer yo estas intervenciones en las corbatas, que eran también como si fueran, por eso le llamo trapos sensibles, era como si los trapos tuvieran una sensibilidad. En realidad, también en esto estaba mediando entre el objeto y mi idea, estaba mediando un sentimiento, ¿no? Dentro de esta línea, también de los trapos sensibles, hice otra obra en una época en que yo me cuestionaba mucho qué era lo que pasaba en el matrimonio. El matrimonio como una unión. Conocía muy poca gente que a lo largo de los años tenían una hermosa relación de pareja, ¿no? Que habían crecido en eso, pero la mayoría eran situaciones que yo decía, ¿para qué cuestionar un poco, ¿no? al matrimonio? Y entonces también trabajé con unos, dentro de la línea de los trapos sensibles. Un día descubrí que frotando las franelas anaranjadas para sacarle lustre a las cosas de plata, dejaban unos dibujos muy hermosos. Y dije, uy, esto es el deslustre de la platería del casamiento. Y entonces empecé a juntar, a deslustrar, a sacar el lustre, el deslustre, en realidad lo que yo sacaba era el deslustre de algunas piezas de plata que tengo, y así empecé a construir una obra que es un work in progress, a la que le voy adjuntando y incorporando a medida que tengo más. Finalmente, yo me involucré, también por conocerlo, con otro lenguaje que hasta ese momento, hasta el año 2008, estuvo... A mí me gustaba el cine, yo desde chica iba a la matiné del cine, coleccionaba una revista Ekran en mi adolescencia, llenaba cupones para que los artistas de Hollywood me mandaran fotos, tenía un interés en el cine, pero
contenido, no sé. Nunca lo pensé como que era, no sé, como una herramienta que tenía que incorporar, ¿no?, en el arte. Pero lo que me pasó fue que conocí a Ramón, que también vivía a la intemperie, en la cuadra de mi casa. Yo vivo en una cotada de 2 cuadras, y que vivía en el barrio, en la calle. Pero este hombre, que usaba anteojos, de una edad media, sería 50 años, yo lo veía escribiendo, sentado ahí en la vereda, lo veía escribiendo, a veces pasaba cerca y escuchaba que escuchaba música clásica. Bueno, después de varios meses de verlo ahí, yo no me animaba a acercarme, porque digo, pucha, le voy a interrumpir la privacidad, ¿no? Y digo, ¿cómo puedo hacer para acercarme? Y entonces un día se me ocurrió, que tenía un carrión ya medio viejo, que no lo quería más. Yo digo, esto se lo puedo regalar a él. Y entonces digo, capaz que es el objeto que estoy necesitando para llegar a él. Entonces un día me paro y le digo, hola, ¿qué tal? Yo soy de acá del barrio. Y, y entonces quería ver si usted lo necesitaba. Yo tengo un carro y que a lo mejor le viene bien para poner sus cosas. Él tenía un carro de supermercado. Y entonces me dice, sí, cómo no. Y entonces caminamos una cuadra hasta mi casa, le di el carro, y ahí en esa conversación se llamaba Ramón, ya Ramón Rojas, era paraguayo. Bueno, eso sirvió para que tuviéramos a partir de ese momento una relación, ¿no?, en la calle, porque a mí me mostraba los poemas que escribía, los libros que leía, la música que escuchaba, y era el Petit de Gaulle, no era el de una persona abandonada, y me llenaba de curiosidad, ¿no? Bueno, así que empecé una etapa de que cada vez que pasaba y que podía detenerme, porque a él le encantaba charlar, pero bueno, pero yo no disponía de todo el tiempo del mundo, y entonces después de estas cosas que a mí me llenaron de curiosidad, yo digo, ¿qué hago? Yo quiero hacer algo con este hombre, pero ¿qué hago? Y lo único que se me ocurrió que podía hacer era filmarlo. Mi hija estaba estudiando en la FADU, ya diseño de imagen y sonido. Yo había comprado una cámara de filmación. Y entonces yo le propuse a él filmarlo. Y le digo, bueno, ahora me voy de vacaciones, pero cuando vuelva, era el año 2008, cuando vuelvo de vacaciones ¿qué te parece? Yo ya lo tuteaba, Ramón, ¿qué te parece? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, esperemos a febrero tu vuelta de vacaciones. Cuando volví de vacaciones y me vio, dice, ¿y la película para cuándo? Bueno, le digo, lo vamos a empezar ahora. Cuando venga mi hija, vamos a empezar a filmar en la calle, los fines de semana, que hay menos ruido. Y entonces me dice, pero para filmar, ¿y el guión dónde está? Y le digo, no vamos a tener un guión, porque yo no sé lo que vamos a hablar, yo no sé lo que vos querés contar, así que no puedo anticiparlo. Pero vamos a hacer un guión para la parte de la edición. Ah, vos vas a hacer una película de montaje como Eisenstein. Wow. Tenía respuestas así que viste, convencida, primero asombrada y segundo convencida de que el proyecto valía la pena de seguirlo. Y así estuvimos varios meses trabajando con Ramón. Y esto me introdujo en un nuevo lenguaje que yo también me encargué después de
de profundizar y de estudiar, que era el lenguaje del video y del cine, aparte de hacer cursos y de lecturas, de ir a festivales. Hice otros retratos documentales, como el de un pueblo en la provincia de Buenos Aires, Tapalqué se llama, y otro retrato que fue el de Juan Carlos Romero, de un artista amigo. O sea, ahí yo me estaba dando cuenta de que tenía un interés muy particular por lo documental, por reflejar la sociedad, por reflejar el entorno en el que yo vivía, y que entonces mi producción, porque siempre todos estos últimos 20, 30, casi 40 años, estuvieron casi íntegramente dedicadas al arte. A medida que yo iba desentendiéndome de las tareas de traducción, o las cuales me jubilé en un momento, yo me dediqué a full al arte. Pero claro, empecé tarde, empecé como a los 40 años. Igual estoy muy contenta con lo que he producido, muy contenta con lo que he aprendido, cómo fui pasando de una herramienta a otra, de un material al otro, siempre movida por una inquietud y por una curiosidad, pero también dándome cuenta que para reflejar ciertas cosas no sirve cualquier disciplina. ¿Vos dejaste ya tu parte textil? No, ¿sabés cuando aparece? Como últimamente he estado muy involucrada con lo virtual, lo que me pasa es que cada tanto tengo alguna necesidad de volver a la manualidad. Y para mí la manualidad es lo textil. Por ejemplo, en estos retornos al textil hice 2 libros de artista, los 2 textiles. No, cada tanto tengo una vuelta a lo textil, porque es lo que me conecta con el trabajo de mis manos. Bueno, ya estamos terminando, por más que tenés una vida muy, muy fructífera dedicada al arte y a distintas disciplinas, pero si nos podrías contar sobre las exposiciones que realizaste, los premios que obtuviste dentro del área textil, que es sobre la que estamos trabajando en el CAT. En todas las exposiciones que hice hubo componentes textiles, componentes conceptuales, en algunos casos mezclados con experiencias que estaba haciendo en el momento, como trabajar con agua, con carbonillas, con tinta china. Eso, en la primera exposición que se llamó Imprevisibles, que lo hice en Caja de Arte, en esta exposición tuve tanto una pieza textil, que era un destramado, era un tríptico, una pieza grande, un destramado, y tuve varias piezas que eran dibujos experimentales, collage. Esto fue en el año 2005. Previo a eso, ahora sí, ahora estoy con el tiempo, previo a eso, en el 2003 hice la exposición en la Casona de los Olivera, que es la que yo te referí cuando, sí, hablando de la instalación de este muñeco desmembrado, la instalación se llamó La Corporación, porque todas las piezas hacían un cuerpo, ¿no? Después, una exposición que también trataba de la violencia,
utilicé muchos materiales textiles como agujas, hice unos dibujos con agujas agujas de acero, o sea que el dibujo eh, el dibujo hecho con agujas es un dibujo muy especial, ¿no? Pero lo hacía sobre una sábana blanca. En mi exposición en la tribu, hice descramados, una serie de descramados monocromos que compuse específicamente para la tribu, para esta exposición, y que como son telas industriales, eran monocromos, o sea, distintos colores, telas que se prestan para el descramado, pero con el tema del descramado yo participé en muchas otras cosas, ¿verdad? Como lo que te mencioné en el premio del Sibori. Participaste también en la Trienal de Lodz. También trabajé, bueno, la misma imagen de las partes de un cuerpo de muñeco desmembrado fueron con las que recorté otro acolchado que también era totalmente perforado por esas piezas. O sea, que el negativo de las piezas eran los agujeros que tenía el acolchado. Ese acolchado en una tela plateada en la obra que fue a Lodz. Que me maté para hacer una obra livianísima, para que no fuera un cordio al traslado, bueno, no sé. El objetivo tenía esta motivación por entonces, digamos, lo mismo del desmembramiento de un cuerpo, pero lo utilicé para un acolchado. Después, ¿qué más? Están los trapos sensibles, con los que, bueno, que está la muestra en la confitería del Molino, que es el mantel. Tu participación en la Trienal de Mini Textiles de Estrasburgo. Creo que la de Estrasburgo fue donde hice una pequeña cajita con pañuelos blancos, donde estaba dividida en dos, la cajita de 10 por 10, que eran las medidas máximas, 10 por 10, y la parte de arriba eran estas mujeres, y la parte de abajo era como un sótano, donde se ve alguna actividad como en una mesada, como si fuera un cuerpo arriba de una mesada, bueno, pero era como un sótano. Lo de abajo era como un sótano. Las madres y la búsqueda estaban por arriba. Ahí participé en la Trienal de Estrasburgo, creo que fue esa la obra, sí. Y después participé en varias de las textiles, ahora no me acuerdo, pero en una que me emocionó mucho, participé con unas camitas hechas con fibra, a las que yo hacía ataditos de fibra, y le hice estas cunitas. Esta más que nada pertenecía a mi época donde buscaba la maternidad. Y qué notable, yo no sé, ya ni me acuerdo dónde era esa muestra, pero en la exposición, cuando me mandaron el catálogo, grande fue mi sorpresa cuando encontré una chica francesa, una artista francesa que había hecho unas camitas parecidas a las mías. ¡Wow! Qué lindo encontrarse eso, ¿no? Como de un espíritu, un doble en el arte, ¿no? Digo, ¿qué le habrá pasado a ella para hacerlo, ¿no?
Así que sí, yo participé en varias exposiciones de estas. Incluso fui con una obra que se llama de papel, de papel de la época cuando fuimos a Uruguay. La obra se llamaba Los hijos. Con esa obra participé en una exposición que se hizo sobre papel, y me invitaron, una exposición que se hizo en Hungría, en Budapest. Y, y yo me fui con la obra porque me resultaba más barato llevarla, como mi marido le hizo una valija especial, era enorme la obra, pero bueno, le hizo una valija, me la aceptaron, y bueno, y yo la llevé, y estuve en una exposición de todos papeleros. Fue fantástico porque, porque había de todo tipo de manifestaciones usando el soporte del papel, ¿no? Fue muy interesante y además muy linda, lindo compartir con ellos en un lugar donde poco no se podía comunicar, ¿no? Pero bueno, el arte facilita, ¿no? Así que fue una experiencia muy linda. Bueno, María Rosa, la verdad que es un encanto charlar con vos, toda tu trayectoria es muy valiosa. Te agradecemos mucho tu participación y, bueno, quedará el testimonio para todas las generaciones que puedan escucharte. Y por último, preguntarte qué relación tenés con el CAT, con el Centro Argentino de Arte Textil. Poca. Sí. Poca. Sí. Nunca tuve demasiado tiempo para involucrarme en una actividad que, conociéndome, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y yo no disponía de tiempo. Hubo años, por ejemplo, cuando falleció mi marido, también otra de las pérdidas tempranas, que fue en los 90, yo tenía que criar a 2 hijos, estaba sola, y fue muy duro. Los 90 fueron muy difíciles para mí, después de la muerte de él, ¿no? Una muerte también súbita con un cáncer. Así que desde entonces que he tenido el ofrecimiento y el pedido de incorporarme, a veces he colaborado digamos, curando algunas muestras, pero he estado al margen de la organización interna y de la gestión diaria del CAT, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo la felicito porque llevan adelante una actividad en la que yo entré y la conocí cuando estaba en el taller de Luis, y donde, bueno, yo era una principiante y ya admiraba a algunas personas, por supuesto a Luis, pero ya venía trabajando con él, pero después yo la admiraba a Nora Correas y a Nora Slan, eran como también objetivos a llegar, ¿no? Para mí, las reconocía como artistas y las admiraba. Y yo creo que el CAT ha hecho muchísimo por la disciplina y sigue haciendo por la disciplina. Pero también reconozco que hay mucha gente que trabaja en el textil que no es CAT, que trabaja con herramientas o técnicas textiles que son maravillosos. Estoy hablando de la Argentina, ¿no? Y bueno, y yo creo que por ahí no es para todo el mundo, no sé, no es para todos los que trabajan con el soporte, no lo hacen de la misma manera que el Centro de Arte Textil
trabaja para la promoción, ¿no?, de la actividad. Lo hacen de otra manera, como un soporte para su expresión y punto, ¿no? O sea, así que bueno, pero la felicito y por supuesto les agradezco. Bueno, gracias a vos. A ustedes que me invitaron y que pensaron que yo podía aportar algo. Ojalá que mi experiencia sea un aporte, ¿no? Para todos, para quien sea. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mónica.